Ahora sí, sin más, ya podemos comenzar con la presentación el día de hoy. Para eso le cedo el pase a Cristóbal para comenzar como les comentaba. ¿Qué pasó en enero con la Bolsa de Estados Unidos, las inversiones y los fondos de flip? Cristóbal. Ya, perfecto. Entonces, efectivamente, como decía Pablo, estamos acá en nuestra primera reunión mensual del 2025, la representación de enero. Y como siempre, primero vamos a ver un poco los resultados de nuestros fondos mutuos, luego un poco comentar qué fue lo que movió el mes de enero, que las acciones de Estados Unidos rindieron 2.7 en el mes, fue un muy buen rendimiento. Y luego vamos a hablar un poco sobre nuestra estrategia y cuáles son las expectativas y las recomendaciones que tenemos de cara al futuro. Entonces, primero hablemos sobre nuestros fondos mutuos. Tenemos tres fondos mutuos, para los que no nos conocen, o para los que quieren saber un poco más sobre estos fondos. Tenemos primero el Panda Zen, que es el fondo más conservador que invierte netamente en bonos, solamente de Estados Unidos. Por el otro lado, al otro extremo, tenemos la Cobra Chorada, que es el fondo que invierte solamente en acciones, que invierte específicamente en el S&P 500. Y en el medio tenemos el Búho Consciente, que fue nuestro primer fondo, que es una mezcla de los dos. Invierte 50% en bonos y 50% en acciones de las mejores empresas de Estados Unidos. Y para los que no pudieron acompañarnos en nuestra reunión del mes pasado, la de enero, y para los que recién nos están conociendo, les comentamos rápidamente un poco los resultados de nuestros fondos en el 2024. Para el Panda Zen, que recién salió en junio del año pasado, tuvo un rendimiento en esos 6 meses de 2.76%. Para el lado de Búho, tuvo un rendimiento de casi 9%, y finalmente la Cobra, que al invertir en acciones de hecho está expuesta a más rendimiento, tuvo un rendimiento de 19% en el 2024. Como les comentaba, el Panda Zen invierte todo en bonos corporativos de Estados Unidos y el mes pasado, en enero, tuvo un rendimiento de 0.85%. Ahí pueden ver un poco el rendimiento que tuvo el año pasado y cómo hubiera rendido el fondo en el 2023 si es que hubiera estado ya lanzado, porque les comentamos que se nació el año pasado, pero la estrategia se puede proyectar hacia atrás y hubiera tenido un rendimiento de casi 9%. Para el búho, que invierte mitad en bonos y mitad acciones, tuvo un rendimiento mejor y rindió 2.10 en enero. Y ahí pueden también ver el rendimiento que tuvo el año pasado y cómo rindió en el 2023. Y finalmente, la Cobra Chorada en enero tuvo un rendimiento de 2.44% y en el 2023 tuvo un rendimiento de 15.34%. Y ahora vamos a ver un poco qué fue lo que pasó en enero, cómo veníamos entrando a este 2024. Recordemos que el año pasado, el 2024, salió Trump como presidente de Estados Unidos y sabemos que Trump era pro mercado. Entonces esto incentivó mucho el mercado y estaba de buena cara a un 2025 que ya entraba él como presidente, ¿no? Y algunas de las reformas y propuestas que hizo impulsaron mucho al mercado y a los inversionistas. Por ejemplo, una de ellas es el recorte de impuestos, ¿no? Esto iba a hacer que las empresas estadounidenses paguen menos impuestos, lo cual le permitiría tener mayores utilidades y eso se vería reflejado en sus ingresos, en sus utilidades y finalmente en el valor de su acción. De ahí, algo que mencionó también importante fueron mayores impuestos a las empresas extranjeras, lo cual iba a hacer que para estas empresas suban sus precios y los precios de las empresas locales, es decir, las estadounidenses, sean más atractivos. Y eso haga que suban sus utilidades y sus ingresos. Y finalmente, una menor regulación, no solamente a los bancos, sino también a las criptomonedas. Y eso también definitivamente impulsó un poco el mercado. Y también en la segunda mitad, algo muy importante que pasó fue que bajaron la tasa de referencia de Estados Unidos 3 veces, ¿no? Recordemos que en el 2022 subieron mucho la tasa de Estados Unidos porque la inflación está en niveles muy altos. Y recién el año pasado le empezaron a bajar y la bajaron 3 veces, casi 1% en esos tres movimientos. ¿Y eso qué generó? Que el S&P 500 cierre el 2024 con un gran rendimiento, de 25%, ¿no? Es un muy buen rendimiento para las acciones, si bien tuvo algunas pequeñas caídas a lo largo del año, el rendimiento ha sido muy bueno. Y siguiendo con esa tendencia, el primer mes de este año, en enero, las acciones rindieron 2.7%. ¿Y eso cómo nos deja de cara a todo el pasado, de toda la crisis que vimos en 2022 por la inflación? El S&P 500 desde el punto más bajo de octubre del 2022 viene teniendo un rendimiento de 74%. Y tenemos 2 años consecutivos muy buenos. En el 2023 tuvo un rendimiento de 26% y el año pasado, como les mencionaba, 25%. O sea, venimos teniendo un muy buen crecimiento de las acciones de Estados Unidos. Pero ahora vamos a ver un poquito más a detalle qué fue lo que pasó específicamente en el mes de enero.
Primero salieron buenos datos económicos, por el lado de la inflación, si bien salió un poquito más alto de lo que se encontraba anteriormente, se estaba controlando, entonces no había ningún problema por ese lado, y los inversionistas son conscientes de eso porque no se está manteniendo, no está subiendo a comparación de lo que tenía anteriormente. El PBI, que indicaba que la gente seguía consumiendo, Estados Unidos seguía creciendo alrededor de un promedio de 3%, eso es muy bueno porque sigue creciendo el consumo, sigue creciendo el país y la inflación se está manteniendo controlada. Y finalmente la tasa de desempleo, que sigue manteniendo mínimos históricos. Entonces, esas tres noticias simplemente le avisaron a los inversionistas del mercado de que todo se encuentra en orden y que la baja de tasas no había sido ningún problema. Y por otro lado, empezaron a reportar las empresas tecnológicas sus ingresos y sus utilidades del año pasado. Y las tecnológicas, que son las que actualmente están en la mira por todas las innovaciones, la inteligencia artificial, son las que están más enfocadas, ¿no? Son las que mayor peso tienen en el mercado estadounidense el día de hoy y empezaron a reportar ingresos y utilidades récord, lo cual también incentiva mucho a los inversionistas y saben que a las empresas les está yendo bien y eso se puede ver reflejado siempre en el mercado de acciones, específicamente en el S&P 500. Y finalmente salió una noticia de DeepSeek. Para uno de los que no pudieron escuchar, salió esta plataforma de inteligencia artificial que había sido creada en China a un menor costo y en un menor tiempo. Entonces, esto alertó mucho a las empresas tecnológicas, sobre todo, porque claro, ellas son las que están tratando de innovar y tratar de implementar la inteligencia artificial en sus empresas. Y esto hizo que en verdad las empresas tecnológicas ese día se cayeron un montón. Por ejemplo, Nvidia, que es la que produce los chips de inteligencia artificial, se cayó 17%. Y por ejemplo, el S&P 500, que agarra las 500 mejores empresas de Estados Unidos, se cayó un 1,4%. Este día sí hubo un poco de movimiento en mercado porque supuestamente esta empresa estaba haciendo las cosas más barato y más rápido que las empresas que ya conocemos como ChatGPT y esas empresas. Pero de ahí salió todo a la luz y se mencionó qué era lo que realmente era DeepSeek y si era realmente una competencia frente a estas empresas tan conocidas como las que nosotros conocemos en Estados Unidos. Y para entrar un poquito más a detalle y profundizar más en este tema, me gustaría invitar a Gabriel de la Puente, que es el que se encarga de toda la parte tecnológica acá en Flip, para que nos explique rápidamente cómo, cómo fue esta noticia y cómo realmente se desmintió si es que DeepSeek podía competirle a estas grandes empresas de Estados Unidos. Gabriel. Gracias. Manuel. Te cuento un poco. Mira, en las últimas semanas, el lanzamiento de DeepSeek ha generado un impacto bastante significativo en el mercado estadounidense. Esto ha desencadenado una breve pero incierta fase de incertidumbre, principalmente por esta sorpresa del costo de producción del modelo de inteligencia artificial. Lo que hemos visto antes es que los modelos de IA requieren de infraestructura de cientos de millones de dólares para desarrollarse y DeepSeek ha costado 6. Este dato ha llevado a los analistas a especular sobre una posible reducción de la demanda de chips y hardware especializado para desarrollo de inteligencia artificial, es decir, que se podría afectar, ¿no?, a los fabricantes de chips y también al sector energético, dado que el procesamiento de estos centros de datos gigantes requiere mucha energía, no es algo que se había previsto. De todas maneras, lo que se ha percibido es que los expertos rápidamente se alzaron para dar mayor contexto sobre la situación y a pocos días se ha iniciado una recuperación de los valores. Si bien DeepSeek ha logrado reducir los costos en la fase de entrenamiento, conste que existe la fase de implementación de la inteligencia artificial, es decir, cuando la usan, ¿no? Lo que significa que se requiere todavía de una infraestructura robusta que permita que estas tecnologías corran en la nube, ¿no? Básicamente en Internet o en servicios. Además, no solamente las empresas que están compitiendo en esta carrera de la inteligencia artificial compiten por reducción de costos, sino también es una competencia en innovación, una competencia en ofrecer modelos más avanzados, quizás más accesibles y que procesen quizás más que solo texto también. Otro factor clave es el tema de la democratización de la inteligencia artificial. Esto es que se apliquen nuevos sectores y que la demanda de chips por esto mismo no disminuiría, ¿no? Es un fenómeno común
en la economía que a medida que los costos de una tecnología se reducen o de un recurso se reducen, hay un aumento exponencial en su adopción y uso, ¿no? Es algo un poco contraintuitivo, pero es algo que se ha reflejado muchas veces, ¿no? Lo que podría impulsar más el consumo de infraestructura de inteligencia artificial. Así que en conclusión, el evento fue en esencia un caso de asimetría de información principalmente, ¿no? En que una interpretación ligeramente desenfocada de la coyuntura desencadenó una caída muy abrupta y los fundamentos de estas empresas nuevamente se han impuesto y ha regresado a los valores normales de las empresas, ¿no? Que se vieron afectadas. Buenas, gracias, Gabriel. Solo para resumir un poco y dar una conclusión así, específica, lo que nos has querido decir es que si bien hay desarrollos tecnológicos que van saliendo y que van avanzando, todos estos desarrollos tecnológicos que son software, ¿no? Que son programas, van a seguir necesitando de hardware, que son las computadoras grandes que se utilizan para correr todos estos programas nuevos de inteligencia artificial. Entonces, lo que nos dices es, independientemente de quién haga el software, el programa, la inteligencia artificial, se va a seguir necesitando el hardware, la computadora grande que procese toda la información de la inteligencia artificial. Y ese es el proveedor principal de esos hardwares es Nvidia. Eso es principalmente lo que nos has querido decir. Entonces, digamos que el mercado, en nuestra perspectiva, sobre reaccionó a esta noticia de DeepSeek con relación a Nvidia, ¿cierto? Sí, exactamente, Nicolás. Buenas, gracias. Gracias, Nico, gracias, Gabriel. Entonces, claro, eso fue lo que pasó, ¿no? Primero se asustaron, el mercado se asustó, lo vio de una mala manera, pensó que se estaba acabando este boom de Nvidia y las empresas tecnológicas que conocemos, pero de ahí todo sale a la luz y se dan cuenta que en verdad no tiene una competencia y si quieren seguir creciendo van a tener que seguir consumiendo los chips famosos de Nvidia. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, las noticias en el corto plazo van moviendo mucho el mercado, por eso es muy difícil saber de acá qué va a pasar a 1 o 2 días, porque noticias como estas te pueden mover el mercado, ¿no? Si podemos ver, por ejemplo, en los últimos 2 años, entre el 2023 y lo que va del 2024, perdón, 2024 y lo que va del 2025, han habido ciertas pequeñas caídas que se pueden dar por noticias como esta, ¿no? O de repente el año pasado también pasó lo de el Yen Carry Trade, que salió que la tasa de Japón. Entonces, esas pequeñas noticias te mueven el mercado de un mes o de un día a otro, ¿no? Por eso es muy difícil saber qué va a pasar con el mercado y es muy difícil tratar de timearlo y saber en qué momento se va a caer o en qué momento va a subir. Es imposible saberlo. Y por eso es que nosotros siempre recomendamos que mantenerse invertido es lo mejor, porque así no te estás perdiendo esos días. Imagínate que por esa pequeña caída que hubo en mitad del año pasado decidías no invertir, te perdías todo el rendimiento que ha pasado después, que ya sabemos que ha sido, imagínense, si ha sido 25% el año pasado, ahí ha sido la mitad, un 12% de rendimiento. Entonces es mejor mantenerse invertido siempre para poder capturar todos los días de rendimiento. Y además, si vemos la estadística, si en los últimos 30 años el S&P 500 ha tenido un rendimiento de 10% por año, si tú sacas los 20 mejores días, ese rendimiento hubiera caído 5,3. O sea, los mejores días, que no sabemos cuáles son los que son, explican la mayor parte del rendimiento. Y eso se puede ver reflejado siempre en el largo plazo. Como les comentábamos, vamos teniendo un crecimiento de 74% desde el punto más bajo, que nadie hubiera pensado o hubiera sabido cuánto iba a ser ese crecimiento. Además, si nos remitimos a la historia, podemos ver que esos periodos de rendimientos largos o de crecimiento duran en promedio 5,1 años, ¿no? Y nosotros actualmente vamos casi 2 años y medio desde ese punto más bajo que les comento en octubre. Y el rendimiento viene siendo de 74%, cuando históricamente esos periodos de crecimiento suelen durar 170%. Entonces, si nos vamos hacia la historia, que obviamente es imposible saber si se va a repetir o no, pero si nos remitimos hacia el pasado, falta el doble de tiempo y casi un 100% de rendimiento. Entonces, es imposible saber qué va a pasar. Entonces, siempre lo que recomendamos es mantenerse invertidos y siempre en un mercado, en un fondo, en un vehículo donde te sientas seguro y tranquilo de que estás en el lugar correcto. Y ese es Estados Unidos, porque si vemos la historia, te lo demuestra. Bien, del 2009 ha tenido un rendimiento de 800%, y si bien tiene caídas como la del 2022, 2020 o la del 2008, que de repente no se puede ver en este gráfico, Estados Unidos siempre se recupera y sabe hacer frente a estas crisis o estos problemas de mercado que pueden haber. Y eso se puede ver también reflejado hacia otros mercados, ¿no?
Por ejemplo, si comparamos frente a los índices de Europa, de Perú, de mercados emergentes o América Latina, podemos ver que de repente a los inicios, en el corto plazo, sí, le ganan, porque de hecho son un poco más volátiles, pero a la larga no le ganan. Y no solamente no le ganan, sino que la diferencia se hace grande. Miren, 800% de Estados Unidos frente a un 173% de Europa en los últimos 15 años. Estados Unidos, en verdad, siempre lo ha demostrado, de que siempre sabe recuperarse y además sus empresas son las que siempre están liderando el mercado. Pero si bien ahorita estamos teniendo un periodo de crecimiento positivo, que está creciendo mucho en los últimos años, siempre recomendamos qué cosa, saber cuál es tu perfil de riesgo. Nosotros tenemos tres perfiles de riesgo, como le comentábamos, tenemos el PAN, el búho y la cobra, y es importante saber cuál de esos es tu perfil adecuado. No porque el mercado esté subiendo o esté creciendo mucho, tienes que decir, ah, no, yo quiero estar en la cobra chorá, quiero estar en el S&P 500 y en las acciones porque es lo que más rinde. No, cada uno tiene que saber cuál es su perfil de riesgo, sabiendo que va a estar tranquilo y que no va a estar pendiente al mercado siempre. La idea es que cada uno esté seguro de su decisión de inversión y que se sienta tranquilo que está en el vehículo adecuado. Y ahora vamos a ver rápidamente cuál es nuestra estrategia. Nosotros siempre recomendamos invertir en Estados Unidos, en dólares, a través de ETFs y a través de una estrategia pasiva. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque por el lado de la economía siempre saben hacer frente a los momentos malos, ¿no? Por ejemplo, la crisis del 2008, del 2020, siempre se recuperan y saben cómo salir adelante. Además, tiene capacidad de refinanciamiento, es un incentivo a la mejora e innovación, siempre están saliendo nuevas empresas, cada año escuchamos de una empresa tecnológica nueva, ya sea inteligencia artificial o algún producto, entonces siempre están mejorando, innovando y sacando nuevas empresas que finalmente terminan siendo las más conocidas a nivel mundial. Además, es un ejemplo de un modelo económico para otros países. Y por el lado del mercado, es el más profundo porque tiene la mayor cantidad de inversionistas, líquido porque se transa el mayor volumen y es eficiente porque realmente refleja lo que pasa con la economía que le comentábamos hace unos segundos. Invertimos en dólares porque es la moneda más estable del mundo, es la más líquida, además es usada como reserva por los bancos centrales a nivel mundial y eso hace que sea la moneda más confiable y reconocida del mundo. Invertimos en ETFs, ¿por qué? Porque son productos que te permiten diversificar y exponerte a más de un solo activo. Por ejemplo, el S&P 500 es un índice que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y hay estos ETFs que lo replican. Entonces, tú al invertir solamente en un ETF, es como si estuvieras invirtiendo en estas 500 empresas, en vez de estar comprando cada una de ellas. Y así pasa igualito para las acciones, para los bonos, para los índices, para los mercados. Por ejemplo, tú puedes invertir en el mercado europeo y te expone a las mejores empresas de Europa, invirtiendo solamente en un ETF que te expone a todas estas. ¿Y eso qué lo hace? Lo hace un producto muy atractivo porque te permite diversificar, es transparente porque puedes ver en qué es lo que estás invirtiendo, es eficiente en costos porque al hacer una sola compra te expones a todas en vez de estar comprando cada una de estas acciones o cada uno de estos bonos. Y finalmente es súper accesible y te permite una liquidez porque se transa un montón en el mercado norteamericano. ¿Y por qué a través de una estrategia pasiva? Porque a través de una estrategia pasiva tú no tienes que estar pendiente de los costos, porque cada vez que uno compra y vende, por ejemplo, en una sociedad agente de bolsa, tienen costos de compra y venta. Además, por el rendimiento, si tú estás buscando el momento exacto, te puedes perder esos días de rendimiento que les mencionaba. Por eso siempre recomendamos mantenerte invertido. Además, no estás pendiente a la interacción con el mercado, no estás viendo las noticias para ver qué está pasando, cuándo compro, cuándo vendo, y eso hace que tus emociones no participen. Y además, estadísticamente está confirmado, si vemos el gráfico abajo a la derecha, solamente un 7,8% de los fondos activos, que son los que compran y venden constantemente, le han podido ganar al S&P 500 manteniéndose invertido en los últimos 15 años. Y finalmente, nuestras expectativas y recomendaciones. ¿Qué es lo que esperamos? Que continúen la inteligencia artificial mejorando e innovando en las empresas, sobre todo en las tecnológicas, y para el lado del mercado, que continúe el crecimiento del mercado. Como les mencionamos, venimos teniendo un periodo muy bueno y esperamos que continúe así, imposible y mejor enfocado con la inteligencia artificial que recién se está implementando en todas las empresas de Estados Unidos. Y por eso es que recomendamos siempre invertir en Estados Unidos, en dólares, a través de ETFs y mantenerte invertido en el largo plazo. Siempre en el fondo correcto
Y como les mencionamos, conociendo tu perfil de riesgo y estando en el fondo que te sientas más seguro y que vaya de acuerdo a tu apetito por ese riesgo y que no estés asustado con tu decisión de inversión. Dicho esto, muchas gracias a todos por la presentación.